Hoy vamos a resolver un problema del tema de sistemas por unidad. El problema indica que en el diagrama unifilar que ustedes están viendo en la parte inferior, eh, los valores bases son de 100 MVA en potencia y 22 kV de tensión. Ya hemos dicho nosotros que generalmente nos van a dar dos parámetros. Por ejemplo, en este caso nos están dando la potencia y la tensión. Y ya nosotros podremos calcular en función de estos dos parámetros la corriente y la impedancia, ¿no? Nos piden dibujar el diagrama de impedancias completo del sistema en valores por unidad. Esto es un proceso previo a la solución de problemas que debemos pasar. Siempre vamos a tener un sistema de potencia y nosotros vamos a tenerlo que convertir en sistema por unidad y luego todo eso reflejarlo en un sistema, un circuito eléctrico monofásico, cada uno con sus impedancias. Ese ya es un circuito eléctrico fácil de resolver y de esa forma vamos a solucionar el problema. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo justamente es proporcionar ese circuito eléctrico sobre el cual ya se va posteriormente a solucionar el problema de alguna corriente, tensión, qué sé yo, que requieran solicitarnos, ¿no? Bueno, también en el problema nos dan el dato de la carga, ¿no? La carga absorbe 57 MVA con factor de potencia en retraso de 0.6 y a una tensión de 10.45 kW. Las líneas 1 y 2 tienen reactancias de 48.4 ohms y 65.43 ohms. En cuanto a las impedancias, ¿no?, de los componentes, nos da una tablita, como ustedes están viendo ahí, y que ya les dije anteriormente, de que el fabricante generalmente da sus valores de reactancia, acá ustedes están viendo, en función, o sea, en por unidad o en porcentaje, como lo crea conveniente, pero para eso utiliza unos valores base, ¿no? Y esos valores base son sus valores nominales de su equipo. Por ejemplo, el generador seguramente tiene una potencia nominal de 90 MVA y una tensión nominal de 22, ¿no? Entonces, en función a esos valores nominales que él asume como base, calcula que la impedancia es igual a 18% o 0.18 PU también, ¿no? Pero nosotros, en el problema, nos están diciendo que calculemos todo en función a estos valores base, ¿no? No a 90, sino a 100 MVA y a 22. En este caso estamos coincidiendo en el punto del generador, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo resolver este problemita, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es uniformizar los valores base, ¿no? O sea, encontrar todos los valores base en todas las secciones de la red, básicamente en las barras. Ya hemos dicho que la potencia no hay ningún problema, la potencia base nos están diciendo que 100 y va a ser para todo el sistema. Lo que sí va a cambiar es la tensión porque, o siempre y cuando haya presencia de transformadores. Entonces nosotros vemos que en este circuito efectivamente hay transformadores. Nos han dicho que consideremos la tensión base de 22 kV en el lado del generador. Eso quiere decir que la barra 1 va a ser 22 kV. Entonces vamos a ir viendo en todas las demás barras cuánto va a ser la tensión base en función de esos 22 kV que nos da como dato el problema. Por ejemplo, en la barra 2, ¿cuánto sería la tensión? Para eso tenemos que ver el transformador 1, su relación de transformación, que es de 22 a 220. Efectivamente, entonces quiere decir que en el lado de alta vamos a tener 220 kV. Ya no le pongo kV, ¿ya? Pero ustedes ya saben que es 220 kV. La barra 3, como es una línea, no hay transformador, entonces la tensión base se va a repetir. Pero en la barra 4 hay que pasar por el transformador T2. El transformador T2 tiene una relación de transformación de 220 a 11 kV. Justo coincide con el 220 de la barra 3, entonces acá va a ser 11 kV, ¿no es cierto? 11. Por el otro lado, en la barra 5 también tendríamos que ver la relación de transformación del transformador 3.
que es de 22 a 110, ¿no? Acá está el transformador 3, de 22 a 110, o sea que aquí estamos trabajando con una tensión de 110. Nuevamente en la barra 6, que es la recepción de la línea, también estaría 110, no hay transformador de promedio. Y en la barra 4 simplemente verificamos, ¿no? Que haciendo la transformación de T4 nos dice que es de 110 a 11, efectivamente la barra también va a ser 11, con lo cual se ha verificado que todas las barras tienen una tensión base. Con eso, ya podemos empezar al tener ya tensión y potencia base, ya podemos empezar a calcular las impedancias, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar calculando la impedancia del generador, pero el generador ya tenemos la impedancia, ¿no? ¿Cuánto es? 18% o 0.18 pu. Pero ese cálculo está hecho en base a una potencia de base de 90 MVA y una tensión base de 22 kilovoltios. Nuestros datos están, si bien coinciden con la tensión, no coinciden con la potencia. La potencia es 100 MVA. Entonces nosotros sabemos que hay una formulita que si nosotros queremos calcular el Z nuevo, ¿no? Va a ser igual al Z anterior, ¿se acuerdan? El Z anterior multiplicado por la potencia nueva entre la potencia anterior, ¿no es cierto? Y todo multiplicado por la tensión, pero elevados al cuadrado, y ahora sí en sentido inverso, o sea, anterior, nuevo y elevado al cuadrado. Esa formulita nos permite cambiar a la nueva impedancia considerando los nuevos valores tanto de potencia como de tensión base, ¿no? Eso es lo que se ha hecho acá en este punto para el generador, ¿no? Tenemos que el X nuevo va a ser igual al X anterior y aquí están las potencias, ¿no? La potencia nueva y la potencia anterior. La potencia nueva 100, la potencia anterior 90. Pero falta la tensión. Es que nosotros, en nuestro caso, coincide la tensión, ¿no? O sea, la tensión nueva y la tensión anterior son iguales a 22. Entonces, prácticamente es 1. Por lo tanto, quedaría de esa forma la expresión, saliéndonos un 0.20, ¿ves? Entonces, realmente no es 0.18, sino es 0.20 para nuestro caso de estudio. Lo mismo se puede hacer para el transformador número 1. El problema es que está a una potencia base de 50 y ya sabemos que nuestra potencia de nosotros es 100, ¿no? Tensiones, estamos coincidiendo. Uno puede preguntarse aquí, ¿no? A veces los alumnos se preguntan en el examen, hay dos niveles de tensión. Hay el de 22 en el lado de baja y 220 en el lado de alta. ¿Cuál coloco? Cualquiera. O sea, si vas a utilizar el lado de baja, mejor dicho, el 22 anterior y la nueva tensión, que en este caso coincide también que es 22. O si vas a operar en el lado de alta, sería el 220, que es el anterior, y el otro sería el nuevo, que en este caso también coincide en 220, ¿no? Hay momentos, y vamos a ver más adelante, en que esas tensiones no coinciden, ¿no? Bueno, resolviendo, ya tenemos entonces el valor de T1. Lo mismo hacemos con T2, considerando que estaba en 40, entonces hay que cambiarlo, nos sale este valor. T3 también son gemelos a 40, entonces hay que pasarlo a 100 y nos sale este valor. Y lo mismo hacemos para T4. La novedad de repente está en el motor. Porque el motor nos da que su valor es 18.5% o 0.185 pu, pero fíjense, está una potencia base de 66.5 y una tensión base de 10.45. Ninguna de esas tensiones, ninguna de esos dos parámetros, ni la tensión ni la potencia coincide con nuestros valores base, ¿no? Que son 100 MVA y 22. No coinciden, entonces tenemos que hacer un cambio, pero ahora sí considerando estos cuatro parámetros, ¿no? Por eso es que aquí el motor está saliendo que la reactancia va a ser a la anterior, o sea, al 0.185 multiplicado ¿qué? Por la potencia, ¿no? Por las potencias, la relación de potencias. El nuevo, ¿no? El nuevo valor que es 100
y el anterior que es 66.5. Y en tensión también, ¿no? En tensión también varía, pero en tensión sería ahora el anterior primero sobre el nuevo. El anterior es 10.45, el que nos están dando el fabricante, y el nuevo sería 11. ¿Por qué 11? Porque si nosotros vamos a ver dónde está conectada la carga está conectada en la barra 4. La carga está conectada en la barra 4. Y en la barra 4 habíamos calculado que la tensión base va a ser 11 kV. Entonces colocamos 11 y nos sale 0.95, ¿no? Con eso ya hemos calculado las impedancias por unidad de los componentes que nos han dado, ¿no? ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Faltarían las líneas, ¿no? Las líneas. Ahí estamos viendo que nos faltan las líneas. Bueno, para las líneas necesitamos saber la impedancia base, porque nos han dado de dato las reactancias, ¿no? Entonces dicen que la línea 1 tiene 48.4 y la línea 2 65.43. Entonces, para encontrar el valor por unidad necesitamos los valores base. Para encontrar los valores base, nosotros nos acordamos de que por aquí, que un Z es igual a ¿quién? En función de la tensión y la potencia. Correcto. Sería igual entonces a kilovolt al cuadrado sobre la potencia, pero en MV. ¿Por qué estoy poniendo así? Porque ya hemos visto nosotros que los kilos con los megas funcionan muy bien, ¿no? Entonces, kilovolts, los kilos al cuadrado son 10 a la sexta, con los megas que son 10 a la sexta se van y prácticamente nos queden ohms, ¿no es cierto? Ahora, también habíamos visto que esta impedancia o este método con kilos y megas se ajusta muy bien a lo que nosotros tenemos, que son sistemas trifásicos, donde la tensión es la tensión de datos en línea, ¿no es cierto? Y la potencia está dado como la potencia trifásica. Ya sabemos nosotros que realmente las impedancias se calculan por fase, o sea, la tensión por fase y la potencia también por fase, o sea, había que dividirlo entre 3, la tensión había que dividirlo en la raíz cuadrada de 3. Pero habíamos demostrado que operando, poniendo esas condiciones y operando, finalmente llegamos a esta expresión en función de la tensión de línea y la potencia trifásica. Por lo tanto, esa es la fórmula que deberíamos emplear y de hecho está aquí donde estamos calculando que la tensión base, ¿no? Base en la barra 2. ¿Por qué en la barra 2? Porque en la barra 2 está la línea 1, ¿no? ¿Por qué no volvemos en la barra 3? También es igual, ¿no? Entonces, la tensión es 220 elevado al cuadrado sobre 100 MVA, sale 484. Y para el caso de la línea 2, nos vamos, por ejemplo, a la barra 5, puede ser también la barra 6, pero ahí ya el nivel de tensión es 110, ¿no? 110 y la potencia 100. Y nos va saliendo entonces estos valores base. Esos valores base son los que vamos a utilizar para dividir a nuestro valor real y por lo tanto obtener los valores en por unidad de la línea 1 y de la línea 2. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos todo. Nos falta la carga, ¿no? La carga también tenemos que ponerlo como una impedancia por unidad. ¿Qué datos tenemos de la carga? De la carga nos dicen que tenemos una potencia de la carga, consumo es en 57 MVA con un ángulo de 0.6, entonces eso equivale a tener a 57 con un ángulo de 53.13, ¿no? Nos dicen con un factor de potencia de 0.6, ¿no? Eso equivale a 53.13 grados. Teniendo esa potencia, ¿qué nos faltaría? La tensión, ¿no? Si nosotros ponemos tensión y potencia, ya tenemos la impedancia, ¿no? Ya tenemos la impedancia. Entonces, la tensión no hay que calcular confundir con la tensión en barra, ¿no? La tensión base, sino la tensión de operación. La tensión de operación nos han dicho que es 10.45, ¿no? Acuérdense, en el problema dice 10.45. Entonces, esa es la que hay que reemplazar, lógicamente elevado al cuadrado. Y la potencia conjugada, que sería 57 a un ángulo de menos 53.13 grados, ¿no? Operando, nos saldría la impedancia, ¿no? La impedancia real, ¿no? La impedancia con valores. O sea, tiene comunidades ohm, ¿no es cierto? Está en ohms. Bien.
Pero nosotros no debemos utilizar esa impedancia, sino la impedancia por unidad, ese es nuestro objetivo. Entonces, para eso, ¿qué debemos hacer? Dividido entre su valor base. Entonces, tenemos que dividir entre la impedancia base en la barra 4. Y en la barra 4, ahí recién decimos que en la barra 4 la tensión, ¿cuánto es? La tensión base es 11, ¿no es cierto? La tensión base es 11. Y la potencia, ya sabemos que para todo el sistema es 100. Por lo tanto, este sería la impedancia base en la barra 4. No queda más que dividir el valor real entre la impedancia base para encontrar el Z de la carga en por unidad, que vendría a ser este valor. Y listo, con eso hemos concluido todos los cálculos. Lo único que faltaría ya es plasmarlo en un diagrama de impedancia en por unidad. Ahí está el diagrama. Graficamos de acuerdo a cómo está el circuito, donde vemos que la generación ponemos su impedancia, pero la que nos ha salido en por unidad, ¿no es cierto? J0.2, luego se va a una barra y de la barra sale dos transformadores. Cada uno de esos transformadores, y acá también ya vamos adelantando conceptos, los transformadores, las líneas, los generadores, todos finalmente se transforman en una impedancia, ¿no es cierto? En este caso, el transformador 1 nos había salido 0,20, el transformador 2 nos ha salido 0,16. A ver, verifiquemos. Transformador 1, 0,20, transformador 2, 0,15, ¿no? 0,15. Yo creo que ahí hay un pequeño error, ¿no? 0, no, este es el transformador 3, ¿no? El transformador 1 y el transformador 3, 0,16. Está bien. Listo, el transformador 2 sí es 0,15. La línea se representa por el valor que nos ha salido, ¿no? La línea, ahí está la línea. Y la línea 2, aquí está la línea 2, ¿no? Este es el transformador 4. El motor igual que casi el generador, ¿no? Su símbolo de motor y su impedancia que nos ha salido 0,25, ¿no? Y la carguita que está conectada a la red en la barra 4, que es este valor, ¿no? Todo conectado a neutro o a tierra, ¿no? Y se cierra el circuito. Entonces ahí podemos ver nosotros un diagrama de impedancia por unidad, el cual básicamente es un problema de circuitos eléctricos en corriente alterna, ya muy fácil de resolverlo, ¿no? Para poder calcular, por ejemplo, las corrientes, de repente en la línea 1 o en la línea 2, ya se puede resolver el problema, ¿no? Muy bien, espero que hayan entendido. Vamos a dejar algunos problemitas para que ustedes vayan practicando más esto del sistema por unidad.